Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice Mateo 1, capítulo 19, versículo 1. ¿Estamos todos ahí ya? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar de nuevo, amado Dios. Esta noche es muy especial, Señor, porque podemos abrir las Escrituras y tocar este tema tan especial referente a las parejas, referente al matrimonio, referente a esa relación que tú instituiste, Señor, en el principio. Gracias, Señor, porque nos deja ver a través de tu palabra cuánto quieres matrimonios fuertes, matrimonios establecidos bajo la luz de la palabra, matrimonios que tengan la mirada puesta en el Señor Jesucristo, matrimonios que tengan las mismas metas, los mismos propósitos, pero sobre todo, Señor, matrimonios que se amen de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al amor que ya conocemos. Dejamos pues este tiempo en tus manos, oh Señor. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En este pasaje de Mateo capítulo 19 encontramos versículos 5 y versículo 6, condensado lo que debe ser un matrimonio instituido por Dios. O sea, el matrimonio de acuerdo a lo que Dios quiere. Este es el matrimonio. Un hombre, una mujer se unen en amor, dejan sus casas, dejan su hogar materno, paterno, y luego forman su propio hogar, su propia casa, un nuevo hogar lógicamente, y su unión debe ser tan fuerte que deben ser uno solo, una sola carne, y pensando yo que si de verdad fueron unidos por el Señor, tiene que ser un matrimonio indisoluble, un matrimonio que en su mente no esté la separación o mucho menos la palabra divorcio. Entonces, este pasaje aquí, que está también en Génesis y está como otras dos veces, de pronto en Efesios y en Marcos, este punto especial del matrimonio. Dos personas, hombre y mujer, se unen y forman un equipo, forman una sola persona. A veces cuando escuchamos hablar a un esposo, después escuchamos hablar a la esposa y casi que tienen el mismo tono, el mismo acento, las mismas palabras porque se convierten en una sola carne. Eh, Después de digamos, esta pequeña introducción, quiero hacer otra introducción eh, referente al momento en que el hermano me habla a mí de tener esta charla de parejas. Y confieso que tuve un miedo terrible, casi terrorífico, escuchando a los hermanos que han enseñado. Y no sé si alguno recuerda la charla pasada, el mes pasado estuvo el hermano Byron y tuvo mucho que ver con el Evangelio.
El evangelio en el matrimonio, el evangelio en la familia, cuán importante es el evangelio. Lo primero que le dije al hermano fue, no, hermano, yo no soy capaz, tengo miedo, pero luego lo pensé que por lo menos lo debía intentar y ya estoy aquí parado en esta noche. Entonces, ¿cómo empezar esta charla? Entonces, algunos puntos de lo que yo pude ver antes y después. Por eso quiero empezar diciendo que mi vida matrimonial particularmente tiene un AC y un DC. Lo hemos usado mucho en estos días. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, nuestra vida matrimonial, pero hablando particularmente de yo como esposo, era una vida matrimonial llena de vicios y llena de locuras, lógicamente locuras mundanas. Y, y llega ese día maravilloso en que el Señor llega a nuestras vidas, ese día tan especial, y todo cambió. Una de las cosas con las que luché es que yo no quería ser esa persona, hablándolo en términos callejeros, ese tráfuga, pero lo era. Y siempre digo que el cambio, aunque fue un cambio para mi matrimonio, para mi hogar, siempre pienso que el más beneficiado con ese cambio de conocer a Cristo, de entregarle mi vida a Cristo, yo creo que yo fui el más beneficiado de los dos, porque fue un cambio especialmente para mí, porque el Señor transformó mi pensamiento y el corazón de tal manera que me concedió una gran fijación en mi hogar y especialmente o directamente en mi esposa. Algo que casi que natural los hombres nos debemos a la esposa, es algo que en la naturaleza está, en la naturaleza humana está, pero la naturaleza humana ha llevado al hombre a despreciar el matrimonio y por ende a tener en poco su esposa y a veces las esposas a los esposos. Ahora caminamos juntos en el Señor y tuvimos la dicha de ser creyentes siendo una pareja ya casada. Nosotros nos casamos hace 32 años atrás. Pero, ¿cuándo conocimos al Señor? Un día, 24 de septiembre del año 2001, el mismo día, casi a la misma hora, nos sometimos al señorío de Cristo. Y tengo que resaltar que desde que nos convertimos al Señor Jesucristo, nuestro matrimonio cambió. Desde el matrimonio de antes, el antes de Cristo, fue un después de Cristo. Cambiaron nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos. Ya al conocer y experimentar el amor de Jesucristo en nuestras vidas, pues nuestro matrimonio tenía que cambiar. Tenía que ser diferente. Juntos experimentamos ese amor, como tantas parejas que hay aquí hoy. Y lo que más me gusta, hermanos, y esto es una confesión, lo que más me gusta del DC, o sea, el después de Cristo, es que ya no tengo que mentir, ya no tengo que engañar, ya no me tengo que escapar para amanecerme en la calle. Eso es una dicha, una de las dichas más grandes que he sentido en el DC es esa. No tengo que engañar, no tengo que mentir. Si yo contara algunas cosas de las que hice, pero una pequeñita, llegué a contactar a mis amigos para que fueran y me sacaran de la casa, o sea, para poderme volar un sábado en la noche. Ya, con alguna mentira llegaban y me sacaban y entonces nos perdíamos. Entonces ya no tengo que engañar a mi esposa, eso es una dicha, eso es una dicha. Ya no tengo que mentirle. Y como decía ahora, el Señor puso una fijación directa en ella. En el matrimonio. ¿Por qué en el matrimonio? En el después de Cristo, el matrimonio es para glorificar al Señor.
El matrimonio es para exaltar al Señor. Eso lo pudimos entender después, o por lo menos yo que era el más loco. Ahora, una de las cosas que pude entender en el DC es que el Señor me muestra que la persona más importante después de Él es mi esposa. La persona más importante después del Señor, la persona que sigue en esa escala es mi esposa. Y la esposa de cada hombre en esta noche, la tiene que ser la persona más importante después del Señor. Y el esposo tiene que ser la persona más importante para las damas después del Señor Jesucristo. Nos tiene que quedar claro. Después de esta breve introducción que estamos haciendo, me gustaría resaltar por lo menos 3 puntos que espero nos ayuden a fortalecer nuestros matrimonios, pensando pues en mi experiencia, pero no puedo decir que es que mi experiencia es la que va a ayudar, sino la palabra del Señor. Y antes de empezar los 3 puntos, quiero decir que una de las grandes metas que debemos tener los creyentes es tener un buen matrimonio. Una de las grandes metas, una de los grandes objetivos que debemos tener los creyentes es tener un buen matrimonio. Matrimonios que sean conforme a la palabra de Dios. Matrimonios ejemplares. Matrimonios que inspiren a otras parejas a seguir el modelo de Dios como Dios lo establece, como Dios lo dice, como Dios quiere. Matrimonios sometidos a Dios, matrimonios temerosos de Dios, matrimonios que se amen. Y mi tema especial en esta noche tiene que ver con el amor, que se amen. Una de las dichas más grandes después del deseo, o sea, después de llegar a los pies del Señor Jesucristo, es que todo el amor que tiene el hombre debe ir a su esposa. El Señor nos manda a amarnos. Y uno de los himnos que colocó el hermano, amémonos de corazón. Y yo le dije a mi esposa, ese es el tema. Amarnos. Esa es una de las dichas más grandes que el Señor nos ha concedido, amarnos como esposos. Y el primer punto, mi hermano, ahora sí se llama ubicación. Ustedes de pronto me van a entender por qué. Y vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, el tema principal, digamos, en la primera parte tiene que ver con el velo. Pero antes de eso, nos dice unas cosas maravillosas. Versículo desde el 2 en adelante dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y hay una palabra que es muy importante aquí, es la palabra instrucciones. La Biblia, la palabra del Señor le da al creyente y al mundo entero, pero el que ha creído en Cristo le da instrucciones. Y hay una cosa especial en los Corintios que el apóstol resalta, a pesar de ser una iglesia con tantos problemas, les dice, les alaba porque han retenido las instrucciones que él les ha dado, pero ahora les va a dar una nueva instrucción. El versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, dejemos el 2 y el 3 nomás. Ahora, el versículo aquí que quiero resaltar es el versículo 3. El versículo 3 nos habla o que encontramos el orden divino, el orden de Dios. Este orden divino no puede ser quebrantado ni pasado por alto. Las mujeres, perdón, lo que vemos hoy día es el orden pero invertido.
Las mujeres en muchos casos son la cabeza del hogar y el esposo está en sumisión a ella y se están pasando por alto el orden de Dios. Esto no es una crítica, pero es lo que vemos afuera. Escuché dos dichos por ahí que me llamaron la atención y decía, mujeres a la oficina y hombres a la cocina. Y otro dicho, mujeres al poder y los hombres a barrer. Entonces, lo que está pasando en el mundo es, el orden está invertido. Ya el hombre no es la cabeza del hogar. Esta mañana en la reunión que el hermano resaltaba, un hermano nos recordaba eso. El hombre es el responsable. El hombre es el responsable. Una mujer o una esposa se somete al Señor a través de su esposo. El esposo honra su cabeza, que es el Señor Jesucristo, a través de la sumisión de la mujer a Él. Aclaro, no se trata ni de superioridad ni de inferioridad. Ese no es el tema, sino del orden establecido por Dios. En el orden divino se establece al hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la esposa en el matrimonio. Pero esta posición de cabeza, que era una de las cosas que decían esta mañana, esta posición de cabeza del hombre implica una grande responsabilidad o una responsabilidad grande. El hombre como cabeza tiene una super responsabilidad con su hogar y directamente con su esposa. El hombre tiene la responsabilidad de proteger, de mantener, de guiar, de ayudar, de levantar a su esposo. Tiene una responsabilidad grande el esposo. Pero el deber de la esposa, ¿cuál sería? El deber de la esposa es apoyar a su esposo en su responsabilidad. Es decir, si nuestro deber es protegerlas, lo que queremos es que ellas se dejen proteger. No tomar el mando, no, es que yo puedo sola, es que usted por allá y yo por acá, no es así. No es el orden divino, no es el orden de Dios. El deber de la esposa es apoyar a su esposo en su responsabilidad. Ella debe dejarse proteger, debe dejarse mantener, debe dejarse guiar, debe dejarse arropar por el esposo, debe dejarse ayudar, debe recibir el amor de él. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿Dios llamó a Eva o llamó a Adán? Llamó a Adán, mire, el orden viene desde allá. Llamó a Adán. Pero ¿quién fue la primera que pecó? ¿Quién fue la primera que comió del fruto prohibido? Fue la mujer. Sin embargo, el que tenía que responder delante de Dios era Adán. ¿Dónde estabas, Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Vamos a mirar un ejemplo en Génesis capítulo 12 que siempre me ha gustado y dije, este es el momento de hablar un poquito sobre ese punto. Génesis capítulo 12, el llamado que Dios le hace a Abraham. Abraham no llamaba Abraham, sino Abraham. Vamos a leer del 1 al 5, dice Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Miren el versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y este llamado es muy importante, el que Dios le hace a Abraham y todas las promesas de las cuales nos cobijan a nosotros hoy. Pero lo que quiero resaltar y siempre me llama la atención es el versículo 5 cuando dice, tomó pues Abraham a Sara y su mujer. ¿Quién es la cabeza en este hogar? ¿Con quién habló Dios? Tomó pues Abraham a Sara y su mujer. Dios llama a Abraham como responsable de su hogar. Tomó pues Abraham a Sara y su mujer. Salió con ella. Y lo que yo puedo ver en Sara o en Sarai en este caso es a una mujer apoyando a su esposo en el llamado que Dios le hace. Dios llama a Abraham, pero ella está con él. Yo pensaba en una mujer de hoy día, pero no hablando de las que están aquí hoy ni de las de la iglesia, pero pensando en una mujer de las que hoy quieren el poder. Ella podía haberle dicho a Abraham, no quiero ir a Canaán. No me gusta eso por allá, yo no voy a ir a aventurear, usted verá si se va solo. O en otras palabras, de pronto le hubiera dicho, no lo dejo ir. Pero no lo hizo. Lo apoyó, lo siguió, llegaron juntos como señal de sometimiento a su marido. Él como responsable de ese llamado, ella como su esposa, ocupando ese lugar de honor. Lo que vemos en esta pareja es que más adelante, en la promesa que Dios les hace de tener un hijo, ¿quién tomó el mando? Sara tomó el mando y decidió ayudar a Dios y le dijo al esposo, llégate a Agar, llégate a la sierva que tenían. Y lógicamente Abraham ni corto ni perezoso se llegó a ella y la embarazó. ¿Quién tomó el mando en ese momento? ¿Quién ejerció como cabeza? Sarai, o en ese tiempo Sara. Y ahí vino pues el problema tan grande que hasta hoy nos cobija. Conclusión, una de las formas en que el hombre honra a su cabeza, que es el Señor Jesucristo, es cuando la mujer permanece en sumisión a Él. Y vuelvo y aclaro, no estamos hablando de un sometimiento porque ella es inferior o porque el hombre es superior, no está hablando de eso. Está hablando del orden divino. Las mujeres deben estar dispuestas a ocupar su lugar según el orden divino y así honran a su cabeza, que a su vez honran a la cabeza del hombre, que es el Señor Jesucristo. Y lógicamente la honra termina en Dios Padre. La mujer honra a Cristo, honra a Dios, honrando su cabeza, que es el esposo. La mujer en su misión muestra que le cree a Dios. Señor, yo te creo y me someto a lo que tu palabra dice. Y el hombre, Señor, yo te creo y soy el responsable de mi hogar. Soy el responsable de mi esposa. La mujer y el hombre muestran honra obedeciendo lo que Dios dice. Un segundo punto, y aquí quiero hablar un poquito del amor, amar es una decisión. Y quiero empezar pensando en algo. Nosotros nos casamos, tenemos una esposa y en el en el antes de Cristo, si me hubieran preguntado a mí que se amaba a mi esposa, hubiera dicho, uff, claro que sí. Pero muchas veces decidí no amarla porque me escapaba a hacer fechorías.
Pero el hombre de Dios todos los días decide amar a su esposa. Cada día toma la decisión de amar a su esposa. Miremos en Efesios, que ya es un versículo que siempre lo tocan aquí, pero que no lo pude dejar por fuera porque es tan claro y tan hermoso. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Y una de las cosas más preciosas que encontramos aquí en este versículo es que Cristo amó a la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero yo tengo una pregunta para todos en esta noche. ¿Ama la iglesia a Cristo? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. La respuesta tendría que ser sí. ¿Ama la iglesia a su esposo, a su amado? En este momento el Señor Jesucristo es el novio. Cristo amó la iglesia, ama la iglesia. ¿Ama la iglesia a Cristo? Si la respuesta es sí, lo que podemos ver es una relación de dos vías. Cristo ama a la iglesia y la iglesia ama a Cristo, como debe ser en un matrimonio. El esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo. Esa sería una perfecta relación. Pero la exigencia en este versículo es concretamente para el esposo. El esposo debe amar a su esposa, y aquí me da pena decirlo, pero no es amar a sus esposas, o no es amar a otras que no son sus esposas. No es el modelo bíblico. No es lo que un hombre de Dios debe pensar ni tener en mente. El esposo toma la decisión de amar a esa mujer que escogió entre muchas mujeres. El esposo toma la decisión de amar a esa mujer que escogió para toda la vida. Una de las personas que más quise antes de Cristo, pero que fue la primera que nos habló del matrimonio y quiso encarrilarme muchas veces. Pero cuando alguien llegaba a pedirle ayuda en el matrimonio y sobre todo la queja era: es que no me aguanto a mi esposa, doña fulana, no me la aguanto porque ella es así, porque ella es así. Y ella le decía: bueno, ¿usted por qué no escogió entonces a Miss Universo, por ejemplo? ¿O por qué no escogió a otra? En medio de tantas mujeres usted la escogió a ella. Nosotros los cristianos le pedimos al Señor, los jóvenes, porque cuando yo me casé ya no era creyente. Pues los jóvenes le piden a Dios una esposa, pero el joven tiene que mirar bien la esposa que va a escoger. Entonces, el esposo toma la decisión de amar a esa mujer que un día lo cautivó. Pero la esposa toma la decisión cada día de dejarse amar a su esposo, a quien ama, y le demuestra siendo sumisa. Me encontré una frase que me gustó mucho. Dice: la atención se centra en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas, y que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo, un amor sacrificial como el que Cristo tiene por su iglesia. Un amor especial. El Señor Jesucristo amó la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo lo dio todo por la iglesia, hasta su propia vida. El esposo muestra su amor por su esposa dando todo por ella. Y para ella debe de ser de gran valor la entrega de su esposo por ella. No queremos esposas que vean a su esposo haciendo todo por ella y ella es como si nada estuviera pasando.
como si fueran estatuas. No, es un amor de dos vías. Conclusión, el esposo y la esposa, primera cosa que debemos saber, el esposo y la esposa deben tener su fe puesta en el Señor Jesucristo para que haya el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. El esposo tiene el gran ejemplo del Señor Jesucristo, pero también la gran responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella en la cruz. Pero vuelvo y recalco todo lo que he venido diciendo, la esposa debe dejarse amar y a su vez responder a ese amor, amando a su esposo. Hermanos, los que estamos aquí en esta noche, amar no es la consigna. Yo no encuentro en la Biblia otra cosa. Amarnos es la consigna, es la orden. Y tengo que decir que amarnos como pareja es lo mejor que nos puede pasar. Amarnos como pareja es lo mejor que nos puede pasar. Un tercer punto, y con ese punto termino. Y este es uno de los puntos más importantes que considero en la charla de esta noche. Cuando hablábamos ahora del antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo no tenía norte, yo no tenía esperanza, yo no tenía, lo único que quería hacer era divertirme, pero sin ella. Pero cuando conocemos al Señor, una de las cosas que el Señor hace es direccionarnos hacia Él, como pareja, como matrimonio, juntos, una sola carne, somos uno. Entonces, juntos hacia el Señor. Para eso miremos un versículo que ustedes conocen, me imagino que en su mente ya está, Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A mí me encanta pensar en ese y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Y este es un paréntesis. El Señor Jesucristo sentado a la diestra es una señal de victoria. La Biblia nos está diciendo y se sentó a la diestra porque venció, porque cumplió a cabalidad con el plan de Dios, porque vino a la tierra a entregarse, a morir por los pecadores. Y Dios le pone en ese lugar especial a la diestra. Ahora, mirando este punto de caminar juntos en dirección a Cristo, conocemos nosotros a muchas parejas, muchos matrimonios que han durado mucho tiempo juntos, prácticamente vivieron toda su vida y lo único que los separó fue la muerte. Y esas parejas nos causan mucha admiración. A mí me causa mucha admiración esas parejas que han luchado y han luchado por estar juntos. Pero una pareja que luche y luche por caminar juntos, pero sin Cristo, no hay objetivo, no hay meta. El matrimonio ideal es aquel que camina en pos de Cristo. El matrimonio ideal es aquel que tiene la mirada puesta en Jesús. Es aquel que camina juntos hacia Él. Este tipo de matrimonio, creyente o cristiano, como le queramos llamar, se ama, se respeta, se cuida, porque su mirada está puesta en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe ocupar el lugar de preeminencia en el hogar cristiano. Uno de los signos
creo que fue el último que me gustó mucho, pero uno de los signos decía que debemos darle el primer lugar a Cristo como pareja, como matrimonio. Y eso es lo que la palabra preeminencia quiere decir, primer lugar. No puede haber una persona más importante en nuestros hogares que Cristo. Se necesitan tres personas para que tengamos un buen matrimonio o el matrimonio bíblico, ¿cierto? El esposo, la esposa y el Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo, el esposo y la esposa. Como esposos, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Si en esta noche hay una persona que no conoce a Cristo, no tiene una relación con Él, urgentemente vaya a Cristo. Reconozca que es un pecador. Pídale perdón por sus pecados. Tréguele su vida. Dígale, no quiero andar más siendo yo. Quiero que tú obres en mi vida, que te adueñes de mi vida, que seas mi amo y Señor. Como esposo, nuestra mirada en Él, nuestros pasos juntos como esposos deben apuntar al Señor Jesucristo. ¿Cómo podremos amarnos con un amor real, verdadero, si dejamos dentro de nuestro matrimonio afuera al Señor Jesucristo? Aún como cristianos podemos hacer eso. Ella jala para su lado, él jala para su lado y Cristo queda por fuera. Y ese matrimonio se va a ir de cabezas. Y muchos han pasado por ese momento trágico. Los matrimonios hoy día y las parejas que viven en unión libre, quizás se juntan o se casan pensando que van a estar juntos toda la vida. Casi que el novio o el Señor le dice a ella, te amo tanto que quiero estar contigo toda la vida hasta que estemos viejitos. Casi que esa es una de las frases o el deseo o lo que le muestra él a ella. Pero la gran mayoría no lo logra. En la actualidad, el matrimonio es desechable, duran poco los matrimonios, así se prometan esta vida y la otra. Quieren vivir la vida en pareja, pero sin Dios. Quieren tener matrimonios fuertes, pero ignoran por completo a aquel que puede hacer que mi matrimonio sea fuerte y unido al Señor Jesucristo. Los matrimonios cristianos no deben ser de ese talante. Los matrimonios cristianos tienen su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Caminan en pos de Él. Él es su norte. Saben que sin Él no funciona. No vamos a caer en el cuento que nosotros podemos. Sin Él no funciona. El hombre de Dios que sabe que es amado por el Señor Jesucristo, toma la decisión cada día de amar a su esposa y de dar todo por ella. La esposa igualmente, en el amor del Señor, toma cada día la decisión de dejarse amar y la decisión de amar a su esposo. Y yo digo, amémonos como parejas. Amémonos como esposos. Esa es la consigna. Amarnos. En Efesios 5:1 esta mañana que estábamos en la reunión, pasaron por este Efesios y dije este versículo, no lo había pensado, pero lo tomé. Efesios 5:1 y 2 dice, bueno, después de toda la conclusión de lo que habla el apóstol Pablo, llega a una conclusión. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero el versículo 2, y andad en amor. ¿Cuál es la consigna? Amarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amarnos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, en este punto, es muy importante considerar un subpunto, ¿ya? El punto es, juntos, con la mirada puesta en el Señor, juntos caminamos hacia Él. Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta, Él es nuestro propósito.
Pero aquí hay un subpunto y es que para caminar con Cristo como pareja, como matrimonio, debemos de estar de acuerdo en seguir al Señor Jesucristo. Hemos visto personas que el uno cree y el otro no, y eso es gracias a Dios por el que cree, pero la que no cree o el que no cree, le hace la guerra al que cree. Entonces, uno de los propósitos es de estar de acuerdo. En otras palabras, ninguno de los dos cónyuges debe ser estorbo al otro. No debemos ser estorbo a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo para que camine con Cristo. Eso puede pasar y por eso lo resalto. No debemos ser estorbo por nada. El Señor Jesucristo debe ser nuestro más grande objetivo, entonces los dos caminamos en pos de eso. La esposa, el esposo, es la persona más importante con la cual debemos caminar hacia Cristo. Y aquí tenemos la dicha de tener esposos y esposas creyentes. Nuestra vida cristiana debe recibir todo el apoyo de nuestra pareja. Nuestra vida cristiana, yo debo estar tranquilo por la pareja que tengo, por la esposa que tengo, porque sé que ella tiene el mismo objetivo mío. Ese debe ser el pensamiento. Debemos estar tranquilos. Las esposas deben estar tranquilas porque sus esposos quieren lo mismo, caminar hacia Cristo. Juntos, esposo y esposa buscan las mismas metas, los mismos propósitos espirituales, crecer en Cristo, avanzar en la vida cristiana, servir, adorar, evangelizar, congregarme, escudriñar la palabra y sobre todo amarse el uno al otro, porque amarse es la consigna. Y este es un consejo, quizás no sea yo, pero el indicado, pero esposo, esposa, no se vuelvan difíciles. Déjese amar de su cónyuge. Déjese amar de su esposo, déjese amar de su esposa. El uno debe estar pendiente del otro para levantarlo, para animarlo, para llevarlo de nuevo a Cristo si es necesario. Si el esposo o la esposa se ha llegado a soltar por alguna razón de la mano del Señor, pues el esposo está para levantarla o la esposa está para ayudarle, para levantarlo, para animarlo. Esa es una vida en pareja. No significa que somos perfectos y que no vamos a caer, pero estamos listos para ayudar, para corregir, para llamar en amor a la pareja para que vuelva a entrar en razón. En el Salmo 128, del 1 al 4, me llamó la atención pensar en este. Termino ya con esta porción. ¿Ah? Hola, hola, sí. Salmo 128, del 1 al 4, habla mucho del temor. Y el temor tiene que ver con un hombre que le crea a Dios, con una mujer que le crea a Dios. Una mujer que es temerosa de Dios. Un hombre que es temeroso. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová tendrá una esposa que lo apoya, anima, que le ayuda. Conclusión, la Biblia nos enseña que el primer deber de la pareja es amarse, es cuidarse con mucho amor. De este amor parten otras virtudes necesarias para una relación adecuada y sana, como necesitamos la comprensión, el perdón, el respeto mutuo, ojo, el respeto mutuo.
No porque él sea mi esposo, yo lo voy a pasar por alto y lo voy a tratar como quiera, o porque ella es mi esposa y ya la tengo segura, la voy a tratar como quiera. El matrimonio cristiano no es de ese estilo. Tiene que haber respeto mutuo y sobre todo fidelidad. Fidelidad a ella. Y no solamente fidelidad en el asunto, porque no creo de un hombre de Dios ande en la calle buscando una infidelidad. No, no lo veo de esa manera. Puede pasar, pero no lo veo de esa manera. Pero podemos ser infieles en muchas cosas, en pensamiento, con las miradas. No, mi esposa es lo más importante, el esposo es lo más importante. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es la base del amor, porque Él fue el que nos amó y trajo el amor a nuestras vidas. Pero el amor también es una buena base para la relación en pareja. El amor en la pareja debe ser como uno de los más grandes tesoros que esposo y esposa deben defender. El amor en pareja debemos defenderlo. Ella no es cualquier cosa, ni el esposo es cualquier cosa. El amor debe abundar siempre en el matrimonio. Amarse no es solo una decisión y un deber, también es una gran necesidad. Mire, he hablado con hombres y con hermanos y algunos no tienen pareja y ellos están sufriendo, necesitan una pareja, necesitan a quien amar, necesitan formar un hogar. El Señor Jesucristo nos amó y nos llenó de amor para amar a los demás, pero especialmente debemos amar a nuestra esposa. Y si tienes dificultad para amar a tu esposa, a tu pareja, necesitas urgentemente conocer el verdadero amor que está en Cristo Jesús. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, compartir esta breve, Padre, estudio, estas breves palabras, Señor. Rogamos que sean, Padre, de bendición y de edificación a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y oramos por los matrimonios de la iglesia, por las parejas que conocemos, por tantas personas que su matrimonio está en vilo, está a punto de destruirse. Vemos muchas peticiones de oración referentes a parejas que se quieren separar. Oramos, Señor, para que conozcan el verdadero amor que está en Cristo Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Y hay café, hay refrigerio.